Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. A veces, cuando escuchamos leyendas antiguas, tendemos a pensar que son solo cuentos inventados para asustar a los niños o para entretener en las noches oscuras. Pero hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón, cosas que suceden cuando menos las esperamos, en lugares donde la oscuridad se vuelve tan espesa que parece tragarse hasta el último rayo de luz. Las personas que han vivido estas experiencias saben que hay una línea muy delgada entre lo que conocemos y lo que se esconde en las sombras. Y cuando esa línea se cruza, ya no hay vuelta atrás. Lo que vas a escuchar no es un cuento. Es el testimonio de algo que le pasó a un hombre común y corriente. Alguien como tú o como yo. Alguien que jamás imaginó que su vida cambiaría para siempre en una sola noche. Ángel Canul tenía 32 años cuando todo comenzó. Era originario de Mérida, Yucatán, donde vivía en una casa pequeña en las afueras de la ciudad, cerca de donde terminan las calles pavimentadas y empieza el Monte Bajo. Trabajaba como mecánico en un taller del centro, un trabajo honesto que le daba lo suficiente para vivir tranquilo. Ángel no era de esas personas que buscan problemas. Prefería la tranquilidad de su rutina, levantarse temprano, trabajar todo el día, regresar a casa cuando caía la tarde, cenar algo sencillo y ver un rato la televisión antes de dormir. Era un hombre sencillo, de esos que saludan a los vecinos, que ayudan cuando pueden y que no se meten en lo que no les importa. Todo estaba bien en la vida de Ángel hasta aquella noche de octubre. Había salido más tarde del taller porque tenía que terminar de arreglar un motor que un cliente necesitaba urgente para el día siguiente. Cuando finalmente cerró el negocio y se subió a su vieja camioneta, ya eran pasadas las 11 de la noche. El camino de regreso a su casa era el mismo de siempre. Una carretera oscura que atraviesa zonas donde no hay muchas casas. Solo monte y árboles que se juntan sobre el camino formando una especie de túnel natural. Durante el día no se veía tan solitario, pero de noche ese camino cambiaba por completo. Se volvía silencioso, tan silencioso que hasta el ruido del motor de su camioneta parecía molestar al lugar. Ángel conocía bien ese camino. Lo había recorrido cientos de veces, tanto que podría manejarlo con los ojos cerrados. Pero esa noche había algo diferente en el aire. No sabría explicar qué era exactamente, solo que sentía una especie de peso en el pecho, como cuando uno sabe que algo malo va a pasar pero no puede decir qué. El cielo estaba completamente oscuro, sin luna ni estrellas, cubierto por nubes espesas que no dejaban pasar ni un rayo de luz. Los faros de su camioneta eran lo único que iluminaba el camino, cortando la oscuridad apenas unos metros adelante. Llevaba unos 15 minutos manejando cuando vio algo extraño a un lado de la carretera. Al principio pensó que era un animal, tal vez un perro o un venado que se había acercado demasiado al camino. Pero cuando se fue acercando, se dio cuenta de que no era un animal común. Era más grande que un perro normal, del tamaño de un becerro, pero estaba parado en dos patas como si fuera una persona. Tenía el cuerpo cubierto de pelo oscuro y su forma era extraña, deforme, como si no terminara de ser una cosa ni otra. Ángel sintió que se le helaba la sangre. Por instinto pisó el freno y la camioneta se detuvo en medio del camino. La criatura se quedó quieta, mirando directamente hacia los faros. Ángel podía ver sus ojos, que brillaban con un color rojo intenso, como brasas encendidas en medio de la oscuridad. No se movía, solo lo observaba. El silencio era total, ni siquiera se escuchaban los grillos o el viento entre los árboles. Todo estaba detenido, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en ese instante. Ángel sintió un miedo que nunca antes había experimentado, un terror puro que le llegaba hasta los huesos. No supo cuánto tiempo se quedó ahí parado. Tal vez fueron solo unos segundos, pero para él se sintieron como horas. Su mente gritaba que arrancara,
que saliera de ahí lo más rápido posible, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizado, con las manos apretadas al volante y la vista fija en esa cosa que lo miraba desde la orilla del camino. Entonces la criatura dio un paso hacia adelante. Ángel reaccionó de inmediato, pisó el acelerador con todas sus fuerzas y la camioneta salió disparada hacia adelante. En el espejo retrovisor vio cómo la criatura se quedaba atrás, pero también vio algo que lo dejó aún más aterrado. La criatura empezó a correr detrás de él. Corría de una forma antinatural, a veces en 2 patas, a veces en 4, moviéndose con una velocidad imposible para cualquier animal. Ángel aceleró más, pero por más que aumentaba la velocidad, la criatura seguía ahí, manteniéndose a la misma distancia, como si estuviera jugando con él. El corazón de Ángel latía tan fuerte que sentía que le iba a estallar el pecho. Sudaba frío y le temblaban las manos. Siguió manejando a toda velocidad por varios minutos, hasta que finalmente vio las primeras luces de las casas cercanas a su barrio. Cuando miró de nuevo por el espejo, la criatura ya no estaba. Llegó a su casa temblando, estacionó la camioneta como pudo y entró corriendo. Cerró la puerta con llave y todas las ventanas. Revisó 2 veces que todo estuviera bien cerrado. Se sentó en la sala con las luces encendidas, tratando de calmarse, diciéndose a sí mismo que tal vez había sido su imaginación, que estaba cansado, que la oscuridad le había jugado una mala broma, pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. Tan real como el miedo que todavía sentía recorriendo todo su cuerpo. Esa noche, Ángel no pudo dormir. Se quedó sentado en el sofá esperando a que amaneciera. Cada ruido de la casa lo hacía saltar. Cada sombra que se movía lo ponía nervioso. Se juró a sí mismo que nunca volvería a pasar por ese camino de noche. Pensó que tal vez lo mejor sería olvidar todo, seguir con su vida como si nada hubiera pasado, pero pronto descubriría que esa criatura no lo había dejado ir tan fácilmente. Había algo en su mirada, en la forma en que lo había perseguido, que le decía que esto apenas estaba comenzando. Al día siguiente, cuando salió el sol, Ángel revisó su camioneta. Todo parecía normal. No había marcas ni rayones, nada que indicara que algo extraño había pasado. Trató de convencerse de que todo había sido producto del cansancio, una alucinación, algo que su mente había creado. Se fue a trabajar como siempre, pero durante todo el día no pudo concentrarse. Las imágenes de la noche anterior volvían una y otra vez a su mente. Los ojos rojos, la forma en que se movía, la velocidad con la que lo había perseguido. En el taller, uno de sus compañeros notó que Ángel estaba distraído y le preguntó si se sentía bien. Ángel pensó en contarle lo que había visto, pero algo lo detuvo. Sabía que si lo hacía, pensarían que estaba loco o que había estado bebiendo. Así que solo dijo que no había dormido bien y siguió con su trabajo. Pero por dentro el miedo seguía creciendo. Algo le decía que aquello no había terminado, que esa criatura, fuera lo que fuera, todavía estaba ahí afuera, esperando. Esa tarde, cuando llegó el momento de cerrar el taller, Ángel sintió un nudo en el estómago. El sol estaba bajando y pronto se haría de noche otra vez. Pensó en quedarse en el taller, dormir ahí si era necesario, cualquier cosa con tal de no tener que pasar por ese camino oscuro otra vez, pero sabía que no podía vivir así, escondido, con miedo de salir de noche. Tenía que regresar a su casa, tenía que enfrentar sus miedos. Así que cuando terminó de guardar sus herramientas, respiró hondo, se subió a su camioneta y arrancó el motor. Esta vez salió más temprano. Todavía había luz del día cuando empezó el camino. Se dijo a sí mismo que mientras hubiera luz, estaría bien. Pero el camino era largo y el sol se estaba ocultando rápido. A mitad de camino, cuando la luz del día ya casi había desaparecido y el cielo se teñía de un color naranja oscuro, Ángel empezó a sentir esa misma sensación de la noche anterior. El peso en el pecho, la sensación de que algo no estaba bien. Miró hacia los lados del camino, hacia el monte oscuro que se extendía a ambos lados de la carretera, y sintió que algo lo observaba desde entre los árboles. Aceleró un poco más,
tratando de llegar a su casa antes de que oscureciera por completo. Pero entonces escuchó un ruido que venía de atrás, un golpe fuerte contra la parte trasera de la camioneta. Miró por el espejo y lo que vio lo dejó sin aliento. La criatura estaba ahí de nuevo, corriendo detrás de él. Esta vez se veía más clara, más definida. Tenía la cabeza de un animal, parecida a la de un chivo pero con rasgos humanos mezclados de forma horrible. Sus brazos eran largos y delgados, terminados en manos con garras largas y curvas. Y esos ojos rojos que brillaban con una luz propia, lo miraban con una intensidad que le helaba el alma. Ángel pisó el acelerador hasta el fondo. La camioneta rugió y se lanzó hacia adelante a toda velocidad. Pero la criatura no se quedaba atrás. Corría junto a la camioneta, a veces al lado, a veces atrás, moviéndose de una forma que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. De pronto, saltó sobre el techo de la camioneta. Ángel escuchó el golpe del metal y sintió cómo el vehículo se sacudía. Arriba, en el techo, se escuchaban pasos pesados, arañazos, como si la criatura estuviera tratando de entrar. El pánico se apoderó de Ángel por completo. Manejaba sin control, zigzagueando por el camino, tratando de hacer que la criatura se cayera. Pero nada funcionaba. La cosa seguía ahí arriba, arañando, golpeando. Ángel gritaba sin darse cuenta, su voz ahogada por el ruido del motor y los golpes en el techo. Entonces, de repente, la criatura se dejó caer al frente del parabrisas. Quedó colgada ahí, sosteniéndose del techo con sus garras, con su cara horrible pegada al vidrio, mirando directamente a Ángel. Lo que Ángel vio en ese momento quedó grabado en su memoria para siempre. La cara de la criatura era una mezcla grotesca entre hombre y animal. Tenía facciones humanas distorsionadas, una boca llena de dientes afilados y desiguales, cuernos pequeños que sobresalían de su frente, y esos ojos rojos que parecían penetrar hasta lo más profundo de su ser. La criatura abrió la boca y dejó escapar un sonido que Ángel jamás olvidaría. Una mezcla entre un grito humano y el balido de un animal, algo que no debería existir en este mundo. Ángel dio un volantazo brusco, tratando de sacudirse a la criatura. La camioneta se salió del camino y se fue directamente hacia el monte. Ángel logró frenar justo antes de chocar contra un árbol. La criatura salió volando del parabrisas y cayó entre los arbustos. Por un momento, todo quedó en silencio. Ángel respiraba agitadamente, con las manos todavía aferradas al volante. Miró hacia donde había caído la criatura, pero no vio nada. Solo oscuridad y el movimiento de las ramas con el viento. No esperó a ver si la criatura regresaba. Puso la camioneta en reversa y volvió al camino lo más rápido que pudo. Arrancó de nuevo y no paró hasta llegar a su casa. Esta vez no miró atrás, no quería saber si lo seguía o no. Solo quería llegar a un lugar seguro, encender las luces, cerrar las puertas y sentirse protegido, aunque en el fondo sabía que ya nada lo haría sentir seguro otra vez. Cuando llegó a su casa, Ángel bajó de la camioneta temblando. Revisó el techo y encontró marcas profundas en el metal, arañazos que no habían estado ahí antes. El parabrisas tenía grietas donde las garras de la criatura se habían aferrado. Ángel entró a su casa y volvió a cerrar todo con llave. Se sentó en el sofá y por primera vez en años, lloró. Lloró de miedo, de impotencia, de saber que algo horrible lo había marcado y que su vida nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes fueron una pesadilla para Ángel. No podía dormir, apenas comía, y el miedo se había convertido en su compañero constante. En el trabajo cometía errores que nunca había cometido antes. Se distraía con cualquier ruido, y sus compañeros empezaron a notar que algo andaba mal. Algunos le preguntaban qué le pasaba, pero Ángel no podía contarles la verdad. ¿Cómo explicarles que algo que no debería existir lo estaba persiguiendo? ¿Cómo decirles que había visto una criatura que era mitad hombre y mitad animal? Sabía que nadie le creería. Decidió buscar ayuda de otra manera. Recordó que su abuela, que había fallecido hacía algunos años, solía contarle historias sobre los nahuales, esos seres que según las leyendas mayas podían transformarse en animales. Su abuela le decía que existían personas con poderes oscuros,
brujos que usaban la magia para convertirse en criaturas y hacer daño a otros. Ángel siempre pensó que eran solo cuentos, historias viejas que ya no tenían nada que ver con el mundo moderno. Pero ahora sabía que estaba equivocado. Fue a visitar a don Jacinto, un señor mayor del pueblo que conocía todas las leyendas antiguas. Don Jacinto vivía en una casita humilde al final de un camino de terracería, rodeado de árboles y plantas medicinales que él mismo cultivaba. Cuando Ángel llegó y le contó lo que había visto, esperaba que el anciano se riera de él o le dijera que estaba loco. Pero don Jacinto no se rió. En cambio, su rostro se puso serio y grave. El anciano lo hizo pasar y le sirvió un té de hierbas mientras escuchaba cada detalle de lo que Ángel había vivido. Cuando terminó de contar su historia, don Jacinto se quedó en silencio por un largo rato, mirando hacia la ventana como si estuviera recordando algo. Finalmente habló con voz baja y cansada. Le dijo que lo que había visto era un guay, un nahual. Le explicó que en Yucatán desde tiempos antiguos existían personas que practicaban artes oscuras y podían transformarse en animales o en criaturas híbridas. Estos seres salían de noche para hacer maldades, asustar a la gente, robar su energía vital o simplemente atormentarlos hasta volverlos locos. Don Jacinto le contó que los guay escogían a sus víctimas por diferentes razones, a veces por envidia, a veces por venganza, y otras veces solo porque la persona había tenido la mala suerte de cruzarse en su camino. Ángel sintió que se le hacía un hueco en el estómago. Preguntó qué podía hacer para librarse de esa criatura. Don Jacinto negó con la cabeza lentamente. Le dijo que una vez que un guay te marcaba, era muy difícil escapar. Estas criaturas eran persistentes y no se detenían hasta conseguir lo que querían. Sin embargo, le dio algunos consejos. Le dijo que nunca saliera solo de noche, que siempre llevara consigo ramas de ruda y albahaca, que mantuviera su casa protegida con sal en las entradas, y que rezara todas las noches antes de dormir. Ángel siguió todos los consejos de don Jacinto al pie de la letra. Dejó de trabajar hasta tarde en el taller y se aseguraba de salir siempre antes de que oscureciera. Cuando tenía que hacer algún recorrido, buscaba compañía. Colocó ramas de ruda en las ventanas de su casa y puso sal en todas las puertas y ventanas. Cada noche rezaba, pidiéndole a Dios que lo protegiera de esa cosa que lo perseguía. Durante algunos días, pareció funcionar. No volvió a ver a la criatura y empezó a pensar que tal vez se había librado de ella. Pero una noche, cuando ya llevaba casi 2 semanas sin ningún incidente, Ángel se despertó en medio de la oscuridad. Eran las 3 de la mañana según el reloj en su mesa de noche. Se quedó quieto en su cama, sin saber qué lo había despertado. Entonces lo escuchó, un rasguño en la ventana de su habitación, un sonido suave pero persistente, como uñas largas arañando el vidrio. Ángel sintió que el corazón se le salía del pecho. Se quedó completamente inmóvil con la vista fija en la ventana. Las cortinas estaban cerradas, pero podía ver una sombra del otro lado, una figura grande que se movía lentamente. El rasguño continuaba, cada vez más fuerte, más insistente. Luego escuchó algo que le heló la sangre. Una voz que sonaba casi humana, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos. La voz pronunciaba su nombre. Ángel, decía. Ángel, sal. Ángel, ven conmigo. Era una voz terrible, que le producía un terror tan profundo que no podía ni respirar bien. Quiso gritar, quiso levantarse y correr, pero su cuerpo no le respondía. Estaba paralizado por el miedo, acostado en su cama, escuchando cómo esa cosa llamaba su nombre una y otra vez. El rasguño en la ventana se hizo más violento. El vidrio empezó a crujir, como si estuviera a punto de romperse. Ángel cerró los ojos con fuerza y empezó a rezar en voz baja, repitiendo las oraciones que su abuela le había enseñado cuando era niño. Rezó con todas sus fuerzas, con todo su corazón, pidiendo protección, pidiendo que esa cosa se fuera y lo dejara en paz. No supo cuánto tiempo estuvo rezando, tal vez minutos, tal vez horas, pero en algún momento el rasguño se detuvo, la voz desapareció, todo quedó en silencio.
Ángel esperó un rato más antes de atreverse a abrir los ojos. Cuando finalmente lo hizo, miró hacia la ventana. La sombra ya no estaba. Se levantó temblando y encendió todas las luces de la casa. Revisó la ventana y encontró marcas profundas en el marco de madera, pero el vidrio seguía intacto. La sal que había puesto en el alféizar estaba esparcida por el suelo. Esa noche, Ángel no volvió a dormir. Se quedó sentado en la sala, con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera. Cuando salió el sol, fue directamente a casa de don Jacinto. Le contó lo que había pasado y le suplicó que le dijera qué más podía hacer. El anciano lo miró con tristeza y le dijo algo que Ángel no quería escuchar. Le dijo que el Guay ya había elegido su destino, que por alguna razón, esa criatura lo había marcado y no lo dejaría ir. Don Jacinto le explicó que en las leyendas antiguas, cuando un Guay marcaba a alguien de esa manera, la persona tenía solo dos opciones. La primera era enfrentar al brujo que se transformaba en la criatura y obligarlo a romper el hechizo, pero para eso había que descubrir quién era, y los nahuales eran muy buenos ocultando su identidad. La segunda opción era irse muy lejos, abandonar todo y empezar una nueva vida en otro lugar, con la esperanza de que la criatura no pudiera seguirlo. Ángel pensó seriamente en irse. Tal vez podría mudarse a otro estado, a otra ciudad donde esa cosa no pudiera encontrarlo. Pero algo en su interior le decía que no importaba qué tan lejos fuera, el Guay lo encontraría. Además, esa era su casa, su vida, su trabajo. No era justo que tuviera que abandonar todo por culpa de algo que ni siquiera entendía. Decidió investigar por su cuenta. Habló con personas mayores del pueblo. Buscó historias de otros que hubieran vivido algo similar. Descubrió que en el pasado había habido varios casos de personas atormentadas por nahuales. Algunos habían logrado escapar, otros se habían vuelto locos, y otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Nadie sabía con certeza qué les había pasado. Una anciana del mercado le contó que los nahuales generalmente eran personas comunes durante el día, vecinos, conocidos, gente que parecía normal pero que en las noches se transformaban. Le dijo que la única forma de saber quién era el nahual era observar bien a las personas a su alrededor. Los nahuales, según ella, siempre mostraban señales. Amanecían cansados, con ojeras profundas. A veces tenían rasguños o heridas que no podían explicar. También había un detalle importante, si se les veía a los ojos. Sus pupilas brillaban de una forma extraña cuando la luz les daba de cierta manera. Ángel empezó a observar a la gente con más cuidado. En el taller, en el mercado, en la calle. Buscaba esas señales que la anciana le había mencionado. Durante días no encontró nada. Pero una tarde, cuando estaba en la tienda de la esquina comprando algunas cosas, notó algo extraño en el dueño de la tienda, don Esteban. Era un hombre de mediana edad, callado, que siempre había sido amable con él. Ese día don Esteban se veía especialmente cansado, con ojeras marcadas y movimientos lentos. Cuando Ángel le entregó el dinero, sus manos se rozaron, y Ángel vio algo que lo dejó helado. Don Esteban tenía arañazos en las manos y los brazos, arañazos largos como los que podría hacerse alguien al correr entre la maleza. Pero lo que realmente llamó la atención de Ángel fue que cuando don Esteban lo miró, por un instante, solo un instante, sus ojos brillaron con un destello rojizo. Fue tan rápido que Ángel pensó que tal vez lo había imaginado. Pero algo en su interior le gritaba que no era su imaginación. Durante los siguientes días, Ángel observó a don Esteban con disimulo. Notó que el hombre siempre parecía cansado por las mañanas, que a veces cojeaba como si le doliera algo, y que tenía un comportamiento extraño. Varias veces lo vio mirándolo de forma intensa, como si supiera algo que Ángel no sabía. La sospecha creció en su mente hasta convertirse en certeza. Don Esteban era el nahual. Tenía que serlo. Ángel no sabía qué hacer con esa información. No podía ir a la policía y decirles que el dueño de la tienda era un nahual que lo perseguía de noche. Lo tomarían por loco. Tampoco podía confrontar a don Esteban directamente. ¿Qué le diría? ¿Acusarlo de ser una criatura sobrenatural? Eso solo empeoraría las cosas. Se sentía atrapado, sin salida,
sin opciones. Las noches se volvieron más aterradoras. El Guay regresaba casi todas las noches, arañando sus ventanas, llamándolo, susurrando su nombre. Ángel ya no dormía, apenas comía. Sus compañeros de trabajo notaron que estaba cada vez más delgado, más pálido, más nervioso. Algunos le sugirieron que fuera al doctor, que tal vez tenía alguna enfermedad. Pero Ángel sabía que ningún doctor podría curarlo de lo que tenía. Una noche, completamente desesperado, Ángel decidió hacer algo drástico. Había leído en uno de los libros viejos que don Jacinto le había prestado que si una persona lograba herir a un nahual mientras estaba transformado, el brujo amanecería con la misma herida en su forma humana, y eso lo expondría ante todos. Ángel pensó que tal vez esa era su única oportunidad. Esa noche, cuando escuchó los rasguños en su ventana, Ángel no se quedó paralizado. Se levantó de la cama, tomó un cuchillo grande de cocina que había dejado preparado y esperó. La criatura seguía arañando, llamándolo. Ángel respiró hondo, reunió todo su valor y de repente abrió las cortinas de golpe. Ahí estaba la criatura, colgada del otro lado de la ventana, sus ojos rojos mirándolo directamente. Ángel abrió la ventana de un golpe y antes de que la criatura pudiera reaccionar, le dio un tajo con el cuchillo. La hoja cortó una de las patas delanteras del Guay. La criatura lanzó un aullido horrible, una mezcla de grito humano y animal, y cayó al suelo. Ángel vio sangre oscura manchando el alféizar de la ventana. La criatura se levantó rápidamente y huyó corriendo hacia la oscuridad, cojeando, dejando un rastro de sangre. Ángel cerró la ventana de inmediato y se dejó caer al suelo, temblando. No podía creer lo que acababa de hacer. Pero si los libros decían la verdad, mañana don Esteban tendría una herida en el brazo o en la pierna, y todos sabrían la verdad. Ángel esperó ansioso a que amaneciera. Al día siguiente, Ángel fue temprano a la tienda. Don Esteban estaba ahí, detrás del mostrador como siempre, pero cuando Ángel entró, notó algo inmediatamente. Don Esteban tenía el brazo izquierdo vendado. Llevaba una manga larga a pesar del calor, pero el vendaje se asomaba por debajo. Ángel sintió que se le iba el aire de los pulmones. Era él, definitivamente era él. Don Esteban lo miró con una expresión que Ángel nunca olvidaría. No era de sorpresa ni de miedo. Era una mirada de odio puro, de furia contenida. Los dos hombres se quedaron mirándose por un momento que pareció eterno. Ángel quiso decir algo, acusarlo, gritar la verdad, pero las palabras no salieron de su boca. Don Esteban habló primero, con una voz baja y llena de veneno. Le dijo que había cometido un error muy grande, que lo que había hecho la noche anterior tendría consecuencias, que Ángel no sabía con quién se había metido. Luego, don Esteban sonrió, una sonrisa horrible que le mostró los dientes, y agregó algo que le heló la sangre a Ángel. Le dijo que él no era el único, que había otros como él, y que ahora todos lo buscarían. Ángel salió corriendo de la tienda. Fue directo a casa de don Jacinto y le contó todo. El anciano se puso pálido al escuchar la historia. Le dijo que Ángel había hecho algo muy peligroso. Había expuesto al nahual, sí, pero también se había convertido en su enemigo declarado. Y si don Esteban realmente tenía aliados, otros brujos con los mismos poderes, entonces Ángel estaba en un peligro mayor que nunca. Don Jacinto le aconsejó que se fuera del pueblo de inmediato, esa misma noche si era posible, que tomara solo lo necesario y que se fuera lo más lejos que pudiera. Ángel sabía que el anciano tenía razón, ya no había nada que hacer en ese lugar. Regresó a su casa rápidamente, empacó algo de ropa, tomó sus pocos ahorros y decidió irse esa misma noche. Pero cuando llegó la noche y estaba a punto de subirse a su camioneta, escuchó algo que lo dejó paralizado. Aullidos. Venían de todas direcciones, del monte, de las calles oscuras, de todos lados. No eran aullidos normales de animales, eran los mismos sonidos horribles que había escuchado antes, gritos mezclados con balidos y gruñidos. Ángel miró hacia la oscuridad y vio sombras moviéndose entre los árboles. No era una criatura, eran varias, muchas.
Entró corriendo a su casa y cerró la puerta, pero sabía que eso no los detendría. Los aullidos se acercaban más y más. Escuchó rasguños en las paredes, en el techo, en todas las ventanas al mismo tiempo. La casa entera temblaba con los golpes. Ángel se arrinconó en una esquina de la sala, rezando, llorando, esperando el final que sabía que llegaría. Las ventanas empezaron a quebrarse. Las puertas crujían como si fueran a romperse en cualquier momento. Los aullidos eran ensordecedores. Ángel cerró los ojos y siguió rezando. Pero en el fondo, sabía que sus oraciones ya no servirían de nada. Había cruzado una línea que no debió cruzar. Había desafiado a fuerzas que no comprendía. Y ahora, pagaría el precio. Lo último que Ángel vio antes de que todo se oscureciera, fueron esos ojos rojos, docenas de ellos, brillando en la oscuridad, rodeándolo, acercándose. Y lo último que pensó fue que tal vez hubiera sido mejor nunca haber tomado ese camino oscuro aquella noche de octubre. Tal vez hubiera sido mejor quedarse en el taller, dormir ahí, cualquier cosa menos haber visto lo que vio. Porque ahora ya era tarde. Demasiado tarde para escapar. Demasiado tarde para salvarse. La casa quedó en silencio después de esa noche. Los vecinos notaron que Ángel ya no salía, que su camioneta seguía estacionada afuera, pero que no había señales de vida dentro. Algunos tocaron la puerta, pero nadie respondió. Cuando finalmente la policía entró a revisar, encontraron la casa destrozada, muebles volcados, ventanas rotas, marcas de garras por todas partes, pero de Ángel no había ni rastro. Simplemente había desaparecido. Algunos dijeron que probablemente se había ido del pueblo, que había abandonado todo y se había marchado. Otros murmuraban cosas más oscuras. Hablaban de las leyendas antiguas, de los nahuales que todavía caminaban por Yucatán en las noches sin luna. Don Esteban siguió atendiendo su tienda como si nada, con su brazo vendado, con esa sonrisa extraña que ponía nerviosa a la gente, y cuentan que algunas noches, cuando todo está oscuro y silencioso, todavía se pueden escuchar aullidos en los caminos solitarios de Yucatán. Aullidos que no son de ningún animal conocido, y que si alguien es lo suficientemente tonto como para detenerse a escuchar, puede oír entre esos aullidos algo que suena casi como una voz humana, una voz que llama nombres, que susurra en la oscuridad, que busca nuevas víctimas para marcar, porque los nahuales nunca descansan, nunca se detienen, y una vez que te marcan no hay escape posible, no hay esperanza, solo oscuridad, terror y un final que es mejor no imaginar. Ángel lo aprendió de la peor manera posible, y tal vez, solo tal vez, si alguna noche escuchas rasguños en tu ventana, si escuchas una voz llamando tu nombre en la oscuridad, recuerda esta historia, y reza para que no seas el próximo. Hay cosas en este mundo que la razón no puede explicar, cosas que los abuelos cuentan en voz baja cuando cae la noche, cuando las sombras se alargan y el viento trae consigo susurros de tiempos antiguos. En los pueblos de Sinaloa, donde la tierra es caliente y el sol quema sin piedad durante el día, hay historias que se guardan como secretos. Historias que nadie quiere confirmar, pero que todos conocen. Y es que a veces lo que más miedo nos da no es lo desconocido, sino aquello que sabemos que existe aunque no queramos verlo. Esta es la historia de Rubén Castañeda, un hombre de 38 años que vivía en Escuinapa, Sinaloa. Un lugar donde el calor del día se siente hasta en los huesos, y donde las noches llegan trayendo un silencio que pesa en el pecho. Rubén era un tipo común, de esos que trabajan duro en el campo, que se levantan antes del amanecer y que se duermen con el cuerpo adolorido pero satisfecho. Tenía una esposa, María Elena, y 2 hijos pequeños. Una vida sencilla, nada fuera de lo normal, pero en Escuinapa, como en muchos pueblos de Sinaloa, hay cosas que la gente prefiere no mencionar. Hay historias viejas que se cuentan entre murmullos, historias de criaturas que caminan entre nosotros durante el día, pero que cuando llega la oscuridad, se transforman en algo diferente. Algo que no es ni hombre ni bestia, sino una mezcla de ambos. Los llaman nahuales.
Rubén había escuchado esas historias desde niño. Su abuela se las contaba para que no saliera de noche, para que se portara bien, para que no anduviera solo por los caminos oscuros. Pero como muchos hombres de su edad, Rubén dejó de creer en esas cosas cuando creció. Le parecían cuentos para asustar niños, nada más. Él era un hombre de este tiempo, un hombre que creía en lo que podía ver y tocar. Todo cambió una noche de agosto. Era época de calor intenso, de esos días en que el aire parece que quema al respirarlo, y las noches traen apenas un poco de alivio. Rubén había trabajado todo el día en el campo, cosechando junto con otros hombres del pueblo. Cuando terminaron, ya estaba oscureciendo. Los demás se fueron rápido a sus casas, pero Rubén decidió quedarse un rato más, terminando de acomodar unas herramientas. El silencio de la noche en el campo es algo particular. No es un silencio completo, sino lleno de pequeños ruidos. El canto de los grillos, el movimiento de las hojas cuando sopla el viento, el ladrido lejano de algún perro. Pero esa noche, Rubén notó algo extraño. Los grillos se callaron de repente. Todo quedó en completo silencio. Un silencio pesado, como si hasta el viento hubiera decidido detenerse. Rubén sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una sensación que no podía explicar, como si algo lo estuviera observando desde la oscuridad. Se quedó quieto, con las manos todavía sujetando una pala, tratando de escuchar algo, lo que fuera. Y entonces, lo oyó, un sonido que venía desde los árboles al fondo del campo. No era el ruido de un animal normal, era algo entre un gruñido y un jadeo, algo que sonaba casi humano pero que claramente no lo era. El corazón de Rubén comenzó a latir más rápido. Pensó en correr, en dejar todo ahí y salir corriendo hacia el pueblo, pero sus piernas no le respondían. Se quedó paralizado, mirando hacia la oscuridad, tratando de ver qué era lo que hacía ese ruido. Entonces lo vio. Entre las sombras de los árboles, dos ojos brillantes lo miraban fijamente. No eran ojos de perro ni de coyote. Eran más grandes, más intensos. Y había algo en esa mirada que le heló la sangre. Era una mirada que parecía entenderlo, que parecía saber exactamente quién era él y qué estaba pensando. La criatura se movió saliendo apenas de entre los árboles. Rubén pudo ver su silueta. Parecía un perro enorme, del tamaño de un becerro, pero su forma no era del todo de perro. Las patas traseras parecían demasiado largas, casi como si pudiera pararse en dos patas si quisiera, y su pelaje era negro, tan negro que parecía absorber la poca luz que había. Rubén dejó caer la pala. El sonido del metal golpeando contra el suelo pareció romper el hechizo. La criatura gruñó, un sonido profundo que hizo vibrar el aire, y comenzó a caminar hacia él. No corría, solo caminaba despacio, como si supiera que Rubén no tenía a dónde ir. Fue entonces cuando las piernas de Rubén por fin reaccionaron. Comenzó a correr hacia el pueblo, sin mirar atrás, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que le iba a estallar en el pecho. Podía escuchar detrás de él el sonido de las patas de la criatura golpeando el suelo, acercándose cada vez más. Y podía escuchar también ese jadeo, ese sonido casi humano que le hacía pensar que lo perseguía no era solo un animal. Corrió entre los surcos del campo, tropezando varias veces, raspándose las manos con las plantas secas. La luz del pueblo estaba cerca, podía verla apenas a lo lejos, pero parecía estar cada vez más lejos mientras corría. Las patas de la criatura sonaban cada vez más cerca, tan cerca que Rubén podía sentir su aliento caliente en la nuca. Cuando por fin llegó al primer camino de tierra del pueblo, la criatura se detuvo. Rubén se volteó jadeando, con las piernas temblándole. La bestia estaba ahí, a apenas unos metros de distancia, mirándolo con esos ojos brillantes. Y entonces hizo algo que Rubén nunca olvidaría. Se sentó sobre sus patas traseras como lo haría un perro entrenado, y lo siguió mirando. No con furia, no con hambre, solo lo miraba, como esperando algo. Rubén se quedó ahí, paralizado otra vez, incapaz de moverse. Y la criatura, después de lo que pareció una eternidad, dio media vuelta y desapareció entre las sombras, regresando al campo. Esa noche, Rubén no le contó nada a su esposa. Llegó a casa.
Se lavó las manos llenas de tierra y rasguños, y se acostó en silencio. Pero no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos brillantes mirándolo, y escuchaba ese jadeo casi humano que le helaba la sangre. Los días siguientes fueron normales. Rubén siguió trabajando en el campo, aunque ahora siempre se iba antes de que oscureciera. No le contó a nadie lo que había visto, porque sabía que lo tomarían por loco o por borracho. Pero cada noche, cuando se acostaba, sentía esa misma sensación de estar siendo observado. Una semana después de aquel encuentro, Rubén comenzó a notar cosas extrañas en el pueblo. Cosas pequeñas al principio, tan sutiles que pensó que solo era su imaginación jugándole una mala pasada. Los perros del vecindario aullaban todas las noches, inquietos, como si presintieran algo. Las gallinas de su corral amanecían alborotadas, algunas con las plumas erizadas, otras escondidas en las esquinas más alejadas. Y había huellas grandes en la tierra del patio, demasiado grandes para ser de cualquier perro normal. María Elena le preguntó varias veces si le pasaba algo. Notaba que su esposo estaba diferente, más callado, más nervioso. Rubén le decía que era solo cansancio, que el trabajo en el campo estaba pesado, pero la verdad era que no podía dejar de pensar en aquella criatura, en esos ojos que lo habían mirado como si lo conocieran, en la forma en que se había sentado, esperando, como si quisiera decirle algo. Fue don Aurelio, el vecino más viejo del pueblo, quien sin saberlo le dio la respuesta que Rubén no quería escuchar. Una tarde, mientras tomaban café en el portal de la casa de don Aurelio, el anciano comenzó a hablar de los viejos tiempos, de cuando él era joven y el pueblo era aún más pequeño que ahora. Así sin más, don Aurelio soltó la historia. Hace muchos años, cuando él apenas era un niño, hubo un hombre en Escuinapa que la gente evitaba. Se llamaba Jacinto y vivía solo en una casa alejada del centro. Era un tipo raro, que casi no hablaba con nadie y que salía poco durante el día. Pero las noches en que él no estaba en su casa, aparecían animales muertos en los ranchos, gallinas, borregos, hasta becerros. Todos con las mismas marcas, como si algo los hubiera atacado con garras y dientes, pero sin comérselos del todo. Solo los dejaba ahí, como si el atacarlos fuera suficiente. La gente del pueblo comenzó a sospechar de Jacinto. Decían que era un nahual, que por las noches se convertía en una bestia negra enorme y que salía a merodear por los campos. Nadie se atrevía a enfrentarlo directamente, porque todos sabían que si te cruzabas con un nahual, ese nahual te marcaba, te elegía. Y una vez que un nahual te elegía, ya no te dejaba en paz, te perseguía, aparecía en tus sueños, te vigilaba, hasta que finalmente te llevaba con él. Don Aurelio tomó un trago largo de su café y siguió hablando. Dijo que Jacinto desapareció una noche, hace más de 40 años. Simplemente dejó de existir. Su casa quedó vacía, abandonada. Algunos decían que se había ido del pueblo, otros que había pasado algo peor. Pero desde entonces, cada cierto tiempo volvían a aparecer las señales, animales atacados, huellas enormes y siempre, había alguien en el pueblo que comenzaba a actuar diferente. Alguien que parecía asustado sin razón, que dejaba de dormir bien, que miraba hacia las sombras como si viera cosas que los demás no podían ver. Rubén sintió que el estómago se le revolvía mientras escuchaba. Le preguntó a don Aurelio qué les pasaba a esas personas, a los que el nahual elegía. El anciano lo miró con ojos cansados, ojos que habían visto demasiado en esta vida, y le dijo que nunca terminaba bien. Algunos se volvían locos, hablaban solos, dejaban de comer, otros simplemente desaparecían una noche, igual que Jacinto, y otros, los peores casos, comenzaban a cambiar. Se volvían agresivos, sus ojos tomaban un brillo extraño, dejaban de ser las personas que habían sido. Esa noche Rubén no quiso regresar a su casa de inmediato. Se quedó sentado en el portal, viendo cómo la oscuridad se tragaba el pueblo poco a poco. Pensó en su esposa, en sus hijos, en la vida que había construido. Y pensó en aquella criatura que lo había perseguido, que lo había mirado con esos ojos que parecían entender todo.
Cuando finalmente llegó a casa, ya era tarde. María Elena estaba dormida, y los niños también. Rubén se sentó en la mesa de la cocina, con la luz apagada, mirando por la ventana hacia el patio. Y ahí estaba, la criatura, sentada en medio del patio, mirando directamente hacia la ventana, mirándolo a él. Rubén no se movió, no gritó, no corrió, solo se quedó ahí, sentado en la oscuridad de su cocina, mirando a la bestia que lo miraba a él, y supo, con una certeza que le quemaba por dentro, que don Aurelio tenía razón. El nahual lo había elegido, y ahora, no importaba qué hiciera, no podría escapar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Rubén seguía con su vida, trabajaba, comía, hablaba con su familia. Pero cada noche era lo mismo. La criatura aparecía, a veces en el patio, a veces en el camino cuando regresaba del campo, a veces solo la veía de reojo, entre las sombras. Y cada noche sentía que algo dentro de él cambiaba. Comenzó a tener sueños extraños, sueños en los que corría por el campo en 4 patas, sintiendo el viento en un pelaje que no era suyo. Sueños en los que cazaba, perseguía, sentía el sabor de la sangre. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, sin poder distinguir si había sido un sueño o un recuerdo. María Elena comenzó a tenerle miedo. No lo decía con palabras, pero Rubén lo veía en sus ojos. La forma en que se alejaba cuando él se acercaba demasiado. La forma en que abrazaba a los niños cuando él entraba a la habitación. Y los niños también cambiaron. Dejaron de buscar sus brazos, dejaron de pedirle que jugara con ellos. Lo miraban como si fuera un extraño. Una noche, Rubén se miró en el espejo del baño. Lo que vio lo dejó helado. Sus ojos tenían un brillo diferente, un brillo que había visto antes. El mismo brillo que tenían los ojos de la criatura. Y cuando sonrió, por un segundo, le pareció que sus dientes se veían más largos, más afilados. Trató de alejarse del pueblo. Le dijo a María Elena que necesitaban irse, mudarse a otro lugar, empezar de nuevo. Pero ella lo miró con lágrimas en los ojos y le dijo que ya era tarde, que ella sabía lo que le estaba pasando, que la gente del pueblo ya estaba hablando, que había aparecido un borrego sin vida en el rancho de los González, con las mismas marcas de siempre. Rubén quiso negarlo. Quiso gritar que él no había hecho nada, que él era inocente, pero no pudo, porque en el fondo de su mente había recuerdos borrosos. Recuerdos de correr bajo la luna, de sentir una libertad salvaje, de un hambre que no era de comida sino de algo más primitivo. La última vez que vio a su familia fue un martes por la tarde. María Elena le pidió que se fuera, no con rabia, sino con tristeza. Le dijo que ya no podía tener en casa a alguien en quien no confiaba, alguien que asustaba a sus propios hijos. Le pidió que se fuera y que no regresara hasta que encontrara la forma de arreglar lo que le estaba pasando. Rubén no discutió. Empacó algunas cosas y se fue a la vieja casa de Jacinto, la que llevaba abandonada más de 40 años. Nadie la había tocado en todo ese tiempo. La gente le tenía miedo a ese lugar. Ahí fue donde Rubén pasó sus últimas noches como el hombre que había sido. Cada noche, la transformación se volvía más clara. Sentía cómo sus huesos crujían, cómo su cuerpo se estiraba y cambiaba. Y cada mañana, cuando volvía en sí, encontraba tierra bajo sus uñas y un sabor metálico en la boca que prefería no identificar. Una noche, mientras la luna llena brillaba sobre Escuinapa, Rubén ya no regresó. La casa de Jacinto quedó vacía otra vez. Y en el pueblo, la gente comenzó a murmurar, a cerrar bien sus puertas por las noches, a mantener a sus animales encerrados, porque todos sabían lo que significaba. El ciclo había comenzado de nuevo. Había un nahual suelto en Escuinapa, y en algún lugar, entre las sombras y los campos oscuros, una criatura enorme de pelaje negro merodea todavía, con ojos que brillan en la oscuridad, ojos que alguna vez fueron humanos, ojos que alguna vez pertenecieron a un hombre llamado Rubén Castañeda, que tenía una esposa y 2 hijos, y una vida sencilla que ya nunca podrá recuperar.
Y dicen los ancianos del pueblo, los que saben de estas cosas, que el nahual sigue ahí afuera, esperando, buscando a alguien más a quien elegir. Porque esa es la maldición. El nahual no puede morir hasta que pase su carga a otra persona. Y esa persona, quiera o no, terminará convirtiéndose en lo mismo. En Escuinapa todavía cuentan esta historia. Todavía hay noches en que los perros aúllan sin razón, en que aparecen huellas enormes en la tierra, en que alguien jura haber visto una sombra enorme moverse entre los árboles. Y siempre, siempre, hay alguien que comienza a actuar diferente. Alguien que deja de dormir bien, que mira hacia las sombras con miedo en los ojos, porque el nahual sigue ahí, y seguirá ahí, hasta el fin de los tiempos.